he podido saludar a algunos y a otros, pues no he tenido el tiempo en esta mañana de saludarles, así que sean bienvenidos. Ojalá que en esta mañana, ¿verdad? Como decíamos al inicio, el Señor pueda hablar de una manera clara, confrontar nuestros corazones con su palabra. Y yo quisiera que justamente para iniciar con su palabra en nuestros corazones, usted me pueda acompañar a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38. La porción que ya vimos hace un tiempo, pero que nos recuerda, nos da la correcta impresión de una reiteración de parte de nuestro Dios, una reiteración de parte de nuestro Dios. Cuando Dios quiere enfatizar, de hecho su palabra está revelada de esa manera. Cuando en su palabra nosotros vemos una repetición de términos, una repetición de conceptos bíblicos, tal como esa exclamación del Señor Jesucristo que usted y yo conocemos: de cierto te digo. Usted y yo la vemos con frecuencia en el recuento de los evangelios. El Señor Jesucristo queriendo enfatizar su declaración. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios una declaración repetida, repetitiva, es porque Dios le ha puesto un énfasis a la revelación de su palabra. De manera que cuando también encontramos episodios que se repiten en el recuento de los evangelios, nosotros podemos estar completamente seguros de que la voluntad de Dios es que el principio que se establece allí es un principio fundamental, es un principio importante que Dios ha reiterado en su palabra. Nosotros vamos a leer en Mateo 12 en este momento, pero la palabra de Dios en el estudio sistemático de Mateo que nosotros estamos llevando a cabo nos coloca hoy en el capítulo 16 y vamos a ver un contexto similar. Ya hemos pasado por esa experiencia cuando estudiamos la alimentación de los 5,000 y luego estudiamos algunos pocos versículos más adelante, el Señor Jesucristo extendiendo su gracia nuevamente para alimentar a una multitud similar y ver prácticamente el mismo escenario y a lo mejor movernos a confusión y pensar que puede tratarse del mismo episodio. Entonces encontrar al Señor Jesucristo haciendo una referencia de ambos episodios. Usted y yo sabemos entonces que la palabra de Dios ha querido ponerle un énfasis a ese evento registrado en el Evangelio. Por eso vamos a ir a Mateo 12, si usted está allí, vamos a leer verso 38 al verso 40. Dice la palabra de Dios allí: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal, ¿qué dice el Señor? Señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La palabra de Dios con esta declaración
de nuestro Señor Jesucristo coloca un énfasis en los episodios que todavía no habían ocurrido, que estaban pautados para que ocurriesen luego de la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue a la tumba, dice la palabra de Dios, y usted y yo sabemos que duró allí 3 días y 3 noches, tal como el profeta Jonás duró en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dice la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros mantengamos las referencias específicas de este evento, porque en el inicio del capítulo 16 de Mateo nosotros volvemos a encontrarnos con el Señor Jesucristo reiterando esta señal que Él estaba dispuesto a dar, porque era la señal que iba a servir de evidencia no solamente a quienes le pidieran una señal en el contexto contemporáneo del Señor, sino que es una señal que sirve para usted y para mí hoy. Es una señal que se ha perpetuado en el tiempo, y si usted y yo hoy creemos que la obra de Cristo tiene un sustento histórico, es por esa tumba vacía. Es porque el Señor Jesucristo se levantó de la muerte. Duró 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo venció a la muerte con poder. Y lo que a usted y a mí nos sostiene en esta recurrencia de comunión ante su palabra no es el trato social, no es nuestra amistad. No, mire, lo que a usted y a mí nos sostiene, aunque nos agrada vernos y nos agrada compartir como iglesia, pero lo que nos tiene aquí es la promesa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Señor no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. Entonces tiene importancia que el Señor Jesucristo haya referido esa señal, y la haya referido en 2 ocasiones. Y en el día de hoy nosotros vamos a escuchar de la palabra de Dios. Ella va a hablarnos a nosotros. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo reitera esta enseñanza delante de aquellos que le exigían una señal al Señor Jesucristo. Así que vaya conmigo allí a Mateo 16, para que nos ubiquemos en la porción que va a servirnos en esta mañana. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versos 1 al 4. Mateo 16, versos 1 al 4 va a servir para nosotros en esta mañana como texto base de nuestro mensaje. Y déjeme comenzar a decirle, antes de entrar en el desarrollo del texto, como introducción en esta mañana, que yo estoy muy seguro de que para nadie es un objeto de duda la realidad que hemos estado viviendo como iglesia, viviendo como nación, viviendo como generación. En este tiempo, mi amado hermano, la vida nos ha cambiado delante de nuestros ojos. La vida nos ha cambiado delante de nuestros ojos. Y yo no me aventuro nunca, cuando refiero esta realidad, no me aventuro a profetizar que ese va a ser un cambio permanente. No lo sabemos. Aunque es posible que ciertamente hayan efectos permanentes de todo esto que estamos viviendo en este tiempo. Es muy posible. Pero la realidad, mi amado hermano, es que definitivamente no sería el primer episodio de grandes ajustes sociales en la historia de la humanidad. Y como muchos han escrito, es posible que de igual manera estemos en el umbral de un gran cambio en la historia de la humanidad a partir de esto que usted y yo estamos viviendo desde el año pasado. Y han habido otros episodios de grandes cambios en la percepción y en la cosmovisión de la sociedad del siglo presente,
en otros tiempos pasados. Y pudiéramos ponerlo como ejemplos en esta mañana. Grandes cambios en la historia que movieron no solamente el pensar, sino también el accionar de las naciones. Creo que si usted, por ejemplo, allí al final del siglo XV, mentalmente, colóquese al final, en esos años finales del siglo XV, 1492. Usted sabe lo que ocurrió en esa fecha. Si usted ha dado sociales básico en una escuela, usted sabe lo que ocurrió en 1492. Pero hubo eventos que rodearon ese hito. Y de igual manera, ese hito se constituyó en una señal para aquel gran cambio que comenzó a darse en toda la cosmovisión del mundo de la época. España, por ejemplo, ¿verdad? Por lo menos el reino unificado a la sazón del final del siglo XV, el reino de Castilla y León, tenían victoria en ese momento, algunos pocos años previos al descubrimiento de América. Lograban victoria sobre los moros y los judíos y los expulsaron de la península ibérica. Luego de casi un milenio, luego de aproximadamente 800 años de ocupación territorial y cultural. E inmediatamente, ¿verdad? En el 1492, entonces ocurre aquel gran episodio que, si bien usted y yo podemos entender que no se difundió tan rápidamente como hoy las redes sociales o el internet podrían permitir la difusión de un evento, pero aquel fue un evento que marcó un cambio en el globo terráqueo, nuevas tierras, oportunidad de expansión de la civilización. La gente que vivió aquel episodio, por fuerza, tenía que entender que algo estaba cambiando. Algo estaba cambiando. O algo a raíz de ese episodio iba a comenzar a cambiar. Tomen otro ejemplo. Ejemplos hay en la historia varios. No, posiblemente no miles, pero hay varios ejemplos en la historia que nosotros podríamos argumentar para que usted entienda que ha habido cambios particulares y cada cambio está representado por un hito y por señales particulares. Tome, por ejemplo, lo que ocurrió solamente 25 años después del 1492. 1517, la Reforma Protestante. Las 95 tesis de Martín Lutero clavadas allí en la puerta de la Universidad de Wittenberg en Alemania establecían, mi amado hermano, mire, un hito por medio del cual la palabra de Dios tomaba protagonismo otra vez. La palabra de Dios tomaba protagonismo. Y esa hegemonía religiosa que quitaba y ponía imperios, ¿usted me entiende? Sin hablar de la corrupción del clero de la época, ya perdía, o por lo menos se debilitaba, ¿verdad? En su impacto en la sociedad de la Europa de aquellos siglos. Y la gente comenzó a conocer la palabra de Dios y comenzó a entender la libertad que significaba haber encontrado la verdad. Porque de una manera práctica, como tal vez en ningún otro momento de la historia, tomó lugar la declaración del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tome otro ejemplo rápidamente. Casi 300 años después, todo lo que yo he dicho se ubica en la línea histórica, ¿verdad? De la historia universal, en lo que es la Edad Media.
tome otro ejemplo, casi 300 años después solamente. La Revolución Francesa, final del siglo XVIII, 1789 hasta 1798 aproximadamente. La Revolución Francesa sepultó el feudalismo y estableció jurisprudencia y códigos que hoy todavía nos rigen a nosotros. ¿Usted me entiende? Entonces fueron cambios en la humanidad. Y cada uno de esos hitos y esos cambios estuvieron acompañados de grandes señales y grandes episodios y grandes decisiones del ser humano que veían estas cosas, y los hombres de esos tiempos debían por fuerza entender que algo estaba sucediendo en la historia, en el mundo en ese momento. Grandes cambios. Pero mire, de igual manera, mi amado hermano, en lo que nosotros vamos a estudiar en la mañana de hoy, el Señor Jesucristo hizo referencia a estos hombres que le abordaron para tentarle, dice la palabra de Dios, a grandes cosas que estaban ocurriendo en ese momento, que a la postre han resultado ser el mayor evento de la historia de la existencia humana, que ha determinado un parteaguas en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y el Señor Jesucristo en este momento estaba haciendo referencia a este grande cambio, a estas grandes señales que se estaban cumpliendo delante de los ojos de aquellas personas. Y aquellas personas, mi amado hermano, miren, como si nada estuviera ocurriendo. Como si nada estuviera ocurriendo. Y por eso es que el Señor le dice, ustedes tienen capacidad para ver otras señales, pero estas señales ustedes no las ven. Estas señales, que son señales transformadoras, para que sus vidas puedan ser impactadas por este grande cambio que está ocurriendo, esas ustedes no la ven. Y ese es el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana, mi amado hermano. Así que vaya conmigo a esa porción de Mateo 16. Si estamos ahí, vamos a leer para que veamos en este mensaje que hemos titulado Las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Mateo 16, verso 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, dice la Biblia, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos, miren, no podéis discernirlas. Las señales de los tiempos no podéis discernirlas. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, dice la Biblia, se fue. Así que vamos a introducirnos, mi amado hermano, y personas que nos visitan en esta mañana y que están conectados con nosotros. Vamos a introducirnos de la mano del Espíritu de nuestro Dios. Para eso vamos a orar ahora, para que Él nos ayude. Y podamos entonces entender cuál es el interés del Señor Jesucristo al insistir en esta señal, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a buscar entender la dimensión de esta reprensión particular que el Señor Jesucristo hace a los escribas y fariseos. Vosotros tenéis capacidad para discernir y para distinguir
las señales, pero las señales que a ustedes les convienen. Estas señales que ustedes tienen que discernir, esta ustedes no la entienden ni la distinguen. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor quiere, hacia dónde el Señor quiere dirigirnos con esta reprensión. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre y queremos, oh Señor, que tú nos ayudes a entender los tiempos, oh Dios del cielo. Que podamos estar aquí, oh Señor, no como personas que están de más en este mundo, sino que haya un sentido y un propósito para que nosotros podamos ser entendidos de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y que podamos entender que tenemos tu palabra en nuestra mano. Que ella es una herramienta viva, eficaz y suficiente. Útil, oh Dios del cielo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Oh Dios del cielo, ayúdanos. Ayúdanos, por tanto, a ser buenos administradores de tu palabra. No solamente para nuestras vidas, sino para otros. Que podamos estar, oh Señor, en este camino al que nos has llamado, con un verdadero entendimiento de tus propósitos, con un verdadero entendimiento de los tiempos, oh Padre. Habla a nuestros corazones en esta mañana, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya les dije, mis amados, no era la primera vez que el Señor Jesucristo era confrontado de la manera que fue confrontado por escribas y fariseos demandando señal. En esa porción particular del capítulo 12, nosotros vimos a estos hombres ser confrontados en sus corazones por el Señor, y la respuesta a la que fueron capaces de llegar en sus mentes fue: deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti una señal. Y mi amado hermano, ese clamor, esa necesidad profunda del ser humano no ha cesado, mi amado hermano. Todo aquel que no camina por fe sigue demandando y sigue esperando una señal. Sigue demandando y sigue esperando señales y portentos. Personas que todavía continúan posponiendo una decisión por Cristo Jesús simplemente porque entienden que necesitan ser impactados por una señal superior a lo que es la predicación de la palabra de Dios. Cuando Dios ha determinado por su palabra que a Él le agrada que los que creen vengan a salvación por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que a Dios agradó. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación de la palabra de Dios. No por medio de señales y portentos y grandes prodigios. Ya eso tuvo su tiempo. Ya el Señor utilizó esas herramientas. Y eso no quiere decir que el Señor haya perdido facultades. Simplemente quiere decir que en el plan de Dios, hoy usted y yo debemos creer por fe. Usted y yo debemos creer por lo que la palabra de Dios establece. Sin embargo, mi amado hermano, es penoso ver personas que todavía posponen una decisión por Cristo, alargan una decisión por Cristo Jesús, esperando que ocurra algo en su vida, esperando que ocurra algo portentoso, inexplicable, que pueda mover a lo mejor las fibras de su razón para proceder a una decisión por Cristo. Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios no solamente apunta el camino correcto para venir al conocimiento del plan de Dios para salvación, sino que desecha y señala de una manera clara la pretensión de las señales y del requerimiento de las señales. El Señor es la segunda vez que lo hace, y al ser cuestionado por estos hombres, ya nosotros vemos cuál es la actitud del Señor. Verso 1 del capítulo 16, vamos ahí inmediatamente, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, porque no hacían otra cosa. Hay personas que cuando vienen a buscar ese tipo de evidencias, lo que vienen es justamente a querer satisfacer el morbo de su existencia, y entonces querer demandar más que la sencillez y la efectividad de la palabra predicada. Y dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mi hermano, la predicación
del reino de los cielos involucra un llamado soberano antes que una iniciativa del pecador. La predicación del reino de los cielos involucra un llamado soberano de Dios antes que una iniciativa voluntaria, autónoma del pecador. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Involucra un llamado soberano de Dios al corazón del hombre, y ese llamado descansa en la obra del Espíritu por medio de la predicación del Evangelio. Y es un llamado de Dios que no tiene, mi amado hermano, absolutamente nada que ver con portentos, con prodigios, ni aún con sabiduría humana o con retórica humana. ¿Usted me entiende? Mire cómo lo dice Pablo allí en 1 Corintios, capítulo número 1. Si usted me acompaña, podremos leerlo juntos. 1 Corintios, capítulo 1, verso 22, dice la palabra de Dios, porque los judíos piden ¿qué cosa? Señales. Y los griegos buscan sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es nuestra herramienta, mi amado hermano. Cristo crucificado. El Cristo de la cruz. El Cristo en el ejercicio de su obra expiatoria, allí en la cruz del Calvario, suficiente, eficaz, el Cristo de la cruz. Eso es lo que predicamos. Que para los judíos es un tropezadero, dice la Biblia. Y para los gentiles es una locura. Pero dice el verso 24, más, ¿para quiénes? Para los llamados. Para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación del reino de los cielos tiene que ver con un llamado, mi amado hermano. No obstante, estos escribas y fariseos estaban pidiendo señales en medio de una predicación del evangelio del reino de los cielos a cargo del Señor Jesucristo, que estaba cargada, estaba saturada de portentos y de señales. El Señor Jesucristo sanó enfermos. Eso es lo que estamos viendo desde que el Señor Jesucristo concluyó el sermón del monte y llamó a sus discípulos. El Señor Jesucristo los envió a predicar el evangelio de los cielos, y él inmediatamente, junto con ellos, comenzó a predicar y comenzó a sanar. Y desde que comenzó a ser confrontado por los enemigos del reino de los cielos, hasta este momento en que estamos viendo al Señor Jesucristo recorrer los últimos meses de vida que le quedan aquí en la tierra, porque ya es en el capítulo 20 cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén. Nosotros estamos en el capítulo 16. Y cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, usted sabe que ya no saldrá de ahí más. Ese es el recuento de Mateo. Pero el Señor Jesucristo sanó enfermos, sanó leprosos. Eso es lo que hemos visto. Yo no voy a hacer un recuento minucioso y con referencias bíblicas, pero mire, sanó leprosos, sanó ciegos, sanó mudos, sanó paralíticos. ¿Ah? Liberó endemoniados. Varios casos reiterativos, y hay por lo menos 2 referencias bíblicas en esta porción a la que yo le hago referencia en este momento, que nos habla de un ejercicio masivo del Señor Jesucristo de sanación de enfermos y de liberación de espíritus. El Señor Jesucristo calmó la tempestad. El Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Señales, mi amado hermano, mire, sobraban en medio de la predicación del evangelio del reino de los cielos, y con todo estos hombres decían: queremos ver de ti señal. ¿Usted me entiende? La necedad del corazón del hombre es la misma necedad que le lleva al hombre, que le lleva al necio a decir en su corazón: no hay Dios. Es la misma necedad. El Señor Jesucristo, amén de todo esto, alimentó
a multitudes, alimentó a cerca de más de 9,000 personas. Más de 9,000 personas, porque usted y yo sabemos que en el relato solamente se cuentan los hombres. Ni las mujeres ni los niños se contaban en estos relatos. Y nada más hombres. Fueron más de 9,000 personas divididos en 2 ocasiones, en 2 episodios que el Señor Jesucristo alimentó con escasos recursos. Señales sobraban. Pero como cuando usted y yo hoy somos enfrentados, somos confrontados con un espíritu de burla por aquellos a quienes vamos a predicarle el Evangelio. Y entonces se nos demanda que seamos canalizadores de una señal particular. Yo voy a creer sí, tal y tal cosa. Si yo veo una señal, si el Señor me habla a mí, entonces yo voy a creer. Déjame decirte, es necesario que nosotros entendamos para que podamos confrontar estos corazones, que muchas veces en ignorancia, muchas veces por burla, pero es necesario que las personas entiendan que no son más espirituales porque demandan una señal. Es todo lo contrario. Evidencian una falta de fe patológica. Evidencian una falta de confianza en lo que este libro que permanece en nuestras manos, el registro de la revelación del Dios creador para nuestras vidas, declara. Una falta de confianza en esta revelación, una falta de confianza en la palabra de Dios. Ahora, estos hombres pedían señales, mi amado hermano, y ellos podían pasarse ahí todo el tiempo que daba al Señor pidiendo señales, y el Señor, mire, no le iba a dar señal. Esa fue la demanda de una señal. Yo quisiera que entremos al verso 2 y al verso 3, que contienen los argumentos particulares de la señal que el Señor Jesucristo presentó delante de ellos. Dice la porción allí: mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana ustedes saben decir, hoy habrá mal tiempo, hoy habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles. Está nublado y tiene arreboles el cielo. Entonces ustedes lo que son es unos hipócritas, porque ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos ustedes no saben distinguirlas, no son capaces de distinguirlas. Y es bueno que usted y yo pongamos atención al uso de las palabras del texto bíblico, porque el Señor Jesucristo dice, no podéis distinguirlas. Eso es algo ligeramente diferente, no sabéis distinguirlas. ¿De acuerdo? Cuando el Señor les reclama que ellos no pueden, no han sido capaces de, es porque el discernimiento de los tiempos, mi amado hermano, requiere que usted y yo hagamos un esfuerzo en nuestra razón, en nuestra reflexión, en nuestra meditación de las circunstancias que nos rodean, y que podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras circunstancias. Y eso, mi amado, no viene solo. Usted y yo tenemos no solamente que leer la palabra de Dios, usted y yo tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. De manera que ese esfuerzo, esa disciplina de piedad, si usted quiere llamarla de otra manera, de una manera bíblica, por cierto, esa disciplina de piedad que usted y yo debemos ejercitarnos en ella, no solamente el ejercicio físico, sino la disciplina de piedad en nuestra vida, debe llevarnos a nosotros a tener una capacidad para discernir los tiempos. Y cuando nosotros no hacemos eso, entonces no es que no sabemos, es que no somos capaces de discernir los tiempos. No somos capaces de distinguir los tiempos, porque no nos hemos esforzado en aplicar la palabra de Dios que leemos, en alimentarnos de la palabra de Dios para ponerla por obra en nuestras vidas. Y decimos que no solamente somos oidores, sino hacedores, pero no somos capaces de entender los tiempos. Es muy fácil decir, Señor,
Permítenos ser hacedores de tu palabra. Pero cuando tenemos la necesidad de aplicar la palabra de Dios, entonces no lo hacemos. No somos capaces de distinguir los tiempos. Y estos tiempos, mi hermano, que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Ni son tiempos casuales y fortuitos. Son tiempos que ameritan que el pueblo de Dios discierna los tiempos y discierna las cosas que están ocurriendo. Son tiempos que ameritan que usted y yo miremos más allá y que utilicemos la espada del Espíritu, que es su palabra, para nosotros poder distinguir apropiadamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque el problema, mi amado hermano, de este tiempo no es el virus. El problema no es el virus. Mire, vaya conmigo a Salmos, por favor. Salmos capítulo 11. Déjeme decirle algo. Usted sabe lo que pasó hace poco por allá en el sur, ¿verdad que sí? Una pared de una ferretería cargada de material de construcción. ¿Usted sabe? En Baní fue. Se desplomó y mató 3 generaciones de mujeres. Una niña, su mamá y la mamá de la mamá. Cuando usted y yo oímos tragedias de ese tipo, usted y yo podemos responder de 2 maneras. Si nosotros estamos relacionados con esa tragedia, si es cercana a nosotros, si las consecuencias de la tragedia nos impactan de manera cercana, o si por alguna razón somos responsables de la tragedia, Dios no lo permite en ninguno de nosotros. Dependiendo de esos criterios, usted y yo podemos responder de 2 maneras. Usted y yo, ante una tragedia de ese tipo, usted y yo podemos reflexionar, podemos meditar, podemos orar, podemos buscar consejo, podemos caer de rodillas delante del Señor en busca de su consejo, en busca de que Él habla en nuestros corazones, podemos hacer ajustes en nuestras vidas, podemos hacer todo eso. O bien, podemos, miren, sacudir la cabeza en una actitud de lástima y continuar adelante con nuestras vidas. Usted sabe, al menos yo, a veces oigo alguna tragedia, yo digo, wow, pues sí, ¿qué tenemos ahora por hacer? Entonces como que hay un sistema de defensa emocional en mí que me dice, vamos a seguir adelante, porque no puedes con eso, mentalmente y emocionalmente, no puedes manejar una tragedia de ese tipo. Déjeme decirle, yo no estoy diciendo que ninguna de esas actitudes, que una de esas actitudes es mala y la otra es buena, no, eso es natural. En nuestro esquema de emociones, la manera en cómo hemos sido diseñados, a veces hacemos esto. Tú supiste este accidente. Ay, no quiero saber los detalles de ese accidente. Me impacta mucho. Me impacta demasiado. Y a veces hacemos esto. O bien podemos ser un poco más proactivos emocionalmente, reflexionar sobre lo ocurrido, orar, identificar cómo podemos ayudar. Bien podemos hacer esto. Déjeme decirle algo. Hoy, como generación, como siglo presente, nosotros estamos viviendo una tragedia. Y hay gente que lo único que está haciendo es sacudiendo su cabeza y seguir adelante. Eso es lo que está sucediendo con este tiempo que la Iglesia de Cristo está viviendo. Estamos viviendo una real tragedia. Porque como dice Salmos capítulo 11, vaya conmigo allí al verso 3 y 4, los fundamentos, mi amado hermano, están siendo destruidos. Están siendo destruidos. Esa es la verdadera tragedia de este siglo presente, de este tiempo. Y no solamente del año 2020 o de lo que va de este año, no. Hace ya varias décadas que los fundamentos están siendo corroídos y están siendo tambaleados. Y dice la palabra de Dios allí en Salmos 11, verso 3 de manera particular. Léalo conmigo. Dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué cosa? ¿Qué ha de hacer el justo, mi hermano? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué habría de hacer? ¿En qué condición nos veríamos
Si el justo, aquella persona que ha sido justificada por Cristo, pero que ha sido dejada aquí en esta tierra para que pueda vivir por fundamentos, para que pueda vivir por criterios amparados en los fundamentos bíblicos, si sus fundamentos son corroídos y son destruidos, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mi hermano, no es un clamor tremendista, es que eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. Que los fundamentos están siendo corroídos. Que los fundamentos están siendo corroídos, mi amado hermano. El salmista expresa la incertidumbre de aquel que ha hecho de los fundamentos el lugar de donde se sustentan los principios de su vida. Y si estos fueran destruidos, ¿qué haríamos, mi hermano? ¿Qué haría el justo sin sus fundamentos? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. A esta tragedia de que los fundamentos y los principios éticos y morales de nuestra sociedad están siendo destruidos día a día. Mire, mi hermano, día a día. No solamente en el impacto del lenguaje, ya ha querido, usted sabe, imponerse un lenguaje inclusivo que destruye no solamente la semántica, destruye el lenguaje, destruye la estructura de comunicación que tenemos, la destruye. Hasta por ahí ha comenzado nuestros fundamentos a ser tambaleados. Y no es en vano que algunos gobiernos que se empantalonan vetan este tipo de lenguaje. Hace pocos días leí que Francia vetó el uso del lenguaje inclusivo en las universidades. Gloria a Dios. Hasta con esto, mi hermano, andan en busca hombres inicuos de destruir nuestros fundamentos, de destruir los fundamentos. Y ya un hombre no es un hombre, ya una mujer no es una mujer. Ahora es lo que usted quiera hacer. Entonces, hasta ese fundamento quiere ser destruido. Hasta el fundamento más básico de la dignidad de la vida quiere ser destruido. Entonces, mire, mi hermano, reitero, no es un clamor exagerado. Es que si nuestros fundamentos son destruidos, mi hermano, mire, no nos quedan herramientas para nosotros levantar una generación que tema al Dios de los cielos. Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo, mi hermano. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Esa tragedia particular, y es mi pregunta, está acompañada de algunas señales. Esa tragedia de que los fundamentos están siendo destruidos, hay señales que acompañan a esa iniquidad. Claro que sí. Todo lo que estamos viendo son las señales que acompañan a esa tragedia. Y nosotros tenemos que ser apercibidos de esas señales. No solo tenemos que mantener, mi amado hermano y hermana, no un pie de lucha en las calles, no. De hecho, yo he cambiado el discurso. De inicio, usted y yo tenemos que tener unas rodillas de lucha, no un pie de lucha, no, unas rodillas de lucha. Eso es lo que usted y yo tenemos que de inicio tener. Orar al Dios de los cielos de manera específica sobre estos temas que atentan contra la soberanía de nuestros fundamentos. Nuestros fundamentos no son dados por el hombre, ni son dados por el Estado, mi amado hermano. Nuestros fundamentos son dados por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Y si nuestros fundamentos fueren socavados, fueren conculcados, fueren disminuidos, fueren limitados, fueren destruidos, entonces ¿dónde queda el justo? Y mi hermano, eso es lo que día a día usted y yo estamos viviendo. Mentiras y engaños en los discursos que se llaman progresistas en busca de establecer
limitaciones y totalitarismos que anulan la libertad, no solamente individual, sino también la libertad de culto. Y todos nosotros sabemos lo que está ocurriendo con iglesias fuera del país. Gracias al Señor, nosotros nos hemos venido sujetando a las normas. Y gracias al Señor que nosotros todavía tenemos una libertad evidente de culto para reunirnos, mi amado hermano. Y por eso que yo digo tantas veces, no desperdiciemos esa oportunidad que todavía tenemos. Y continuemos delante de la cruz de Cristo, teniendo la comunión que Él nos manda como cuerpo local, como iglesia de Cristo. Porque, mi hermano, ese es un fundamento que usted y yo nada más sabemos el valor cuando lo perdemos. Nada más sabemos el valor de la iglesia local cuando perdemos la iglesia local. Es necesario, mi amado hermano, que nosotros abramos nuestros ojos, que el pueblo de Dios abra sus ojos y despierte a la realidad que estamos viviendo y que sea capaz de discernir la tragedia que está ocurriendo en nuestro alrededor. Esa palabra distinguir allí en el original tiene que ver con lo que le expliqué hace un momento, con identificar a través de un análisis, por medio de una reflexión de los eventos y de las circunstancias, qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ese es el discernimiento, esa es la distinción de los tiempos que el Señor Jesucristo está demandando en este momento de estos hombres. O por lo menos está acusando a estos hombres de que no son capaces de tener ese discernimiento. Y déjeme decirle con razón, usted y yo no podemos esperar que el mundo que no conoce a Cristo sea capaz de discernir los tiempos. Pero usted y yo sí podemos discernir los tiempos. ¿Amén? Amén. Usted y yo sí somos capaces de discernir todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque usted y yo fuimos dotados con el Espíritu de verdad. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, usted y yo fuimos dotados, fuimos provistos con el Espíritu de verdad, con el Espíritu que toma lo del Señor Jesucristo y nos muestra toda la verdad. Hay cristianos cuyas mentes siguen enclavadas en décadas pasadas, mi amado hermano, y no entienden que el mundo ha cambiado, y no entienden que nosotros estamos librando una batalla que debe ser librada de rodillas, pero debe ser librada con plena convicción de lo que está ocurriendo. Eclesiastés capítulo 8, verso 5, no lo busque. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Discierne el tiempo y el juicio. Hay personas de quienes usted y yo no podemos esperar un discernimiento de los tiempos. Personas que viven sin discernir lo que está ocurriendo. Personas a quienes les basta, mi amado hermano, el pan para su vientre. En buen dominicano, personas que piensan con el estómago. ¿Usted me entiende? Y están en esta vida para que haya más gente. Qué lamentable. Cuando usted ve personas a quienes usted quiere proveerle una verdad que puede transformar sus vidas, que puede darle un sentido y un propósito a sus vidas, y esas personas siguen siendo capaces de discernir todo menos esa señal. El cristiano, mi amado hermano, necesita tener sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La iglesia necesita hombres hoy, mi amado hermano, como los hijos de Isaacar, hombres entendidos en los tiempos, dice la palabra de Dios, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos, dice la Biblia. Hombres entendidos de los tiempos.
personas que saben discernir todo y lo que tienen que discernir para bendición de sus vidas no lo disciernen. Estos hombres que tentaron al Señor Jesucristo eran capaces de decir al anochecer: hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, tiene arreboles. Y por la mañana eran capaces de decir: hoy habrá tempestad, porque el cielo nublado está y tiene arreboles. Es decir, mi hermano, aún viendo una misma señal en escenarios diferentes, eran capaces de discernir los tiempos y discernir el aspecto del cielo. Usted sabe que estos hombres eran agricultores, ¿sí o no? La práctica comercial y económica, el fundamento económico de aquellas tierras, no solamente era el ganado, eran hombres agrícolas, agricultores, y conocían los cielos, conocían las señales. Usted sabe, como hay gente que se pone de pie delante del cielo, a lo mejor para usted y para mí, que no tiene sus ojos ejercitados, escuchamos a esa persona decir: hoy va a llover. Y te lo voy a decir, pero y este calor que hace y esta sequedad que hace, ¿cómo que va a llover? Y termina cayendo. Me acuerdo a mi abuelo en el campo que hacía eso mismo. Y yo de pequeño no sabía qué estaba ocurriendo. ¿Y cómo que va a caer? Y terminaba lloviendo, porque eran hombres que conocían los vientos, conocían el frescor, conocían hasta el olor de la tierra y sabían si iba a llover o no iba a llover. No había caído una gota de agua y ya sabían que iba a llover. El discernimiento de los hombres para estas cosas está presente partiendo de la capacidad que Dios dio al hombre para discernir los tiempos en este aspecto natural. Pero hay cosas, mi amado hermano, que usted y yo debemos ser capaces de entender, que usted y yo debemos ser capaces de discernir. Estos hombres eran diestros en el discernimiento de los cielos porque ellos dependían de la agricultura. Si usted supiera que su vida y la mía dependiera de la eternidad, ¿no sería usted capaz de discernir las cosas eternas? Eso es lo que ocurre, mi hermano. Eso es lo que ocurre con la vida de las personas que no son capaces de discernir lo que a vida eterna permanece. El Señor les dice a estas personas: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguirlas. Las señales del Mesías, mi amado hermano, se habían cumplido hasta ese momento todas, absolutamente todas las señales del Mesías. Del linaje de David, nacido en Belén, de una virgen. Sería llamado Nazareno. Desarrollaría su ministerio en Galilea de los gentiles. Sería precedido por el espíritu de Elías, que vendría a predicar al Salvador del mundo. El mismo Señor Jesucristo, el Mesías anunciado, había sido escrito de él, que venía a predicar el año agradable del Señor, con señales y portentos. Todas las señales del Señor Jesucristo, todas las señales del Mesías que había sido anunciado, se habían cumplido hasta ese momento. Y estos hombres no eran capaces de discernir las señales del Señor Jesucristo, las señales del Mesías. A lo mejor usted, allí sentado, o cualquier persona que está conectado con nosotros, podría decir: pastor, pero ya se nos pasó, en términos cronológicos, se nos pasó el tiempo para identificar esas señales. Ya el Señor Jesucristo vino, ya no. Mire, mi hermano, el Evangelio se sigue predicando. El Evangelio se sigue predicando
Y los arreboles que esta tempestad está generando en nuestro cielo, en el cielo de este siglo presente, son peores, son más intensos. Usted y yo debemos ser capaces de ver las señales que está ocurriendo en nuestro tiempo, de ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de ver cómo está cambiando nuestro siglo presente y de descansar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debiéramos ser capaces de eso, porque el Evangelio de Cristo sigue siendo predicado. Cristo sigue siendo expuesto. En este momento Él estaba en medio nuestro, Dios con nosotros, hecho carne, pero el Señor Jesucristo prometió un espíritu de gracia. Amén. El Señor prometió un espíritu de gracia y dice la palabra de Dios que Él envió su Santo Espíritu al corazón de todo aquel que deposita su fe en Él. En el corazón de todo aquel que deposita su fe en Cristo reposa el espíritu de gracia. Y Él, dice la palabra de Dios, tomará de lo del Señor Jesucristo y nos lo hará saber. De manera que nosotros seguimos teniendo la capacidad, seguimos teniendo en Cristo la capacidad para discernir los tiempos, para discernir lo que está ocurriendo. Esa es la realidad de nuestro tiempo, mi amado hermano. Lo que está ocurriendo en nuestra vida en términos individuales, pero también como iglesia, no puede pasar desapercibido para nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo con la iglesia de Cristo y tenemos que responder en oración y con una voluntad firme para que, si bien Dios está obrando en términos macros, todo lo que es su plan para la historia, en el proceso particular en que nosotros intervenimos en nuestra vida, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Porque no podemos vivir sin discernir los tiempos, mi amado hermano. Y es como una persona que en su contexto, en su iglesia, en sus relaciones, en su tiempo que le ha tocado vivir, alegue la soberanía de Dios para todo el plan de la historia. No, Dios tiene control de eso. No, mi hermano, en ese tiempo particular, usted y yo tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que dar una respuesta que glorifique a Cristo. Nosotros estamos en este mundo. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en este mundo, ¿sí o no? Nosotros no somos. Nuestra ciudadanía no es aquí, nuestra ciudadanía es espiritual. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Pero nosotros seguimos aquí. Y nosotros tenemos que dar una respuesta a este mundo. ¿Cuándo? En la vida venidera. No, ahora usted y yo tenemos que dar una respuesta a este mundo, en lo que sea que seamos confrontados, y tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Y para eso tenemos que discernir lo que está ocurriendo y tenemos que dar una respuesta conforme a los tiempos. Nosotros no podemos venir de simplistas en un momento dado y decir, Dios tiene control de todo, olvídate de eso. No, usted y yo tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos dar una respuesta coherente, una respuesta al mundo que está esperando que la iglesia dé una respuesta. El mundo está esperando que la iglesia dé una respuesta. La iglesia cuyo interés es la palabra de Dios, no la iglesia pretendida con intereses en las riquezas de este mundo. No, la iglesia cuyo interés es la palabra de Dios. El verdadero cristiano. El mundo está atento. Y usted y yo tenemos que ser capaces de dar una respuesta a este mundo, sin alegar la realidad de mayor espectro de que nuestro Dios es soberano. No, usted y yo tenemos que dar una respuesta. Usted y yo tenemos que discernir los tiempos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta porción. El hombre hoy debiera ser capaz de meditar en lo que está sucediendo y reflexionar en lo que está sucediendo. La iglesia de Cristo debiera, por mucho, ser la responsable de una reflexión y de una meditación y de una oración constante en medio de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. La palabra de Dios le demanda al hombre, en términos llanos,
que deje su sonrisa y que se ponga a reflexionar en lo que está pasando. Vaya conmigo a Santiago para que lo veamos. Santiago capítulo 4, verso 8. Para que usted entienda qué es lo que el hombre que no tiene a Cristo, que está sometido a las presiones de este tiempo y a la tragedia de el desmembramiento de la sociedad como lo estamos viendo, qué es lo que el hombre, qué es lo que la familia hoy, qué es lo que el hombre y la mujer en Cristo hoy, pero qué es lo que todo el mundo hoy que no tiene a Cristo debiera tener en su mente en este momento. Mire cómo dice Santiago, capítulo 4, verso 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que tienen un pie aquí y un pie allá, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, para que te pongas a pensar en qué es lo que está pasando hoy. Para que te pongas a reflexionar en cuál es el devenir de los tiempos y qué es lo que estamos viviendo como siglo presente. Que no es una cosa ligera, que los fundamentos están siendo destruidos, que lo que antes era bueno, ahora se le llama malo, y lo que antes era malo, ahora se le llama bueno. Que lo que en un momento dado fue una cosa denigrante para la dignidad del varón, algunas décadas después fue algo que debía ser aceptado. Pero hoy es algo que quiere ser impuesto. ¿Usted me entiende? Es completamente diferente. Hoy estamos experimentando una destrucción de nuestros fundamentos. Y ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema al cual usted y yo como creyentes tenemos que ponerle atención. Y tenemos que entender con qué principios de la palabra de Dios usted y yo vamos a responder en nuestra vida, en términos prácticos, cómo vamos a predicar a Cristo, cómo vamos a hablar con palabras de gracia y de edificación a la gente. Pero también cómo vamos a vivir y cómo vamos a manejarnos y cómo vamos a tomar decisiones en medio de este tiempo. Y déjeme decirle que yo no estoy hablando de una vida sobrecogida constantemente por la amargura o por la ansiedad de los últimos tiempos. Porque si hay una vida verdaderamente de gozo, esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Cuando la palabra de Dios dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, es al que no tiene a Cristo que se lo está diciendo. Deja de caminar en tu vida como si nada estuviera pasando. Y date cuenta que tú tienes una urgencia. La urgencia de venir a los pies de Cristo para que puedas vivir una vida con propósito. Y una vida en la cual tú y yo seamos entendidos de los tiempos. Finalmente, el Señor Jesucristo les advierte acerca de esa señal y les dice en el verso 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue, dice la Biblia. Todos conocemos la historia del profeta Jonás. Y dice la palabra de Dios en Jonás 1:17 que Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Pero yo le voy a decir algo más. Jehová Dios no solamente tenía preparado ese gran pez para que tragase a Jonás. Jehová Dios del cielo tenía aquel escenario preparado para que Cristo hiciera referencia a él. Amén. Para que Cristo, en el tiempo de su carne, pudiera decirle a los hombres, yo no voy a darles ninguna señal. Yo le voy a dar la señal del profeta Jonás. Que así como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La palabra de Dios es clara, mi amado hermano, en señalarnos el momento de la resurrección de Cristo, no el momento de la tumba, no, el momento de la resurrección de Cristo, como ese momento glorioso
en el cual usted y yo descansamos en nuestra fe, descansamos en nuestra expectativa del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos el amparo profético que la palabra de Dios nos provee cuando nos dice que todo aquel que ha dormido en Cristo también será llamado por el Señor juntamente con Cristo. Usted y yo también resucitaremos. Usted y yo, si partimos con Cristo, la palabra de Dios dice que un día seremos levantados para vida eterna. Y esa promesa, mi amado hermano, es la promesa que se genera por la resurrección de Cristo, por el poder de la resurrección de Cristo. Y esa es la señal a la que el Señor Jesucristo apunta. Y esa es nuestra oración, mi amado hermano y persona que nos visita en esta mañana. Para que nosotros podamos abrir nuestros ojos a las señales que nosotros estamos viviendo. El Señor está cerca, mi amado hermano. El Señor está cerca. Cristo viene pronto. Esa es una verdad que usted y yo, por la fuerza reiterativa que ella tiene, posiblemente ya la damos por sentada. Pero déjeme decirle, mi hermano, que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y la palabra de Dios establece que hay una serie de señales que van a ayudarnos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a identificar la proximidad del advenimiento del Señor Jesucristo. Déjeme decirle, a los únicos que el advenimiento de Cristo debe tomarle por sorpresa es el que no le está esperando. Amén. Pero usted y yo estamos esperando al Señor Jesucristo. Y aunque no sabemos el día ni la hora, la palabra de Dios dice que no debe tomarnos por sorpresa. No debe tomarnos por sorpresa. El Señor Jesucristo viene. Y esas señales, mire, yo no sé qué carga escatológica tiene lo que ha venido ocurriendo desde el 2020 hasta nuestros días. Pero usted y yo lo estamos viendo con estos ojos. Y como dice la gente, se lo van a comer los gusanos. ¿Usted me entiende? Entonces yo no puedo aventurarme, lo dije desde el principio, no puedo aventurarme a establecer una relación directa entre los planes conclusivos de la historia y lo que estamos viviendo como sociedad. Pero usted y yo tenemos que distinguir los tiempos. Usted y yo tenemos que ser capaces de ver lo que está ocurriendo y saber que nada de esto es fortuito, que el Señor tiene control de estas cosas, pero usted y yo no podemos alegar esa respuesta a nivel general para no tomar decisiones ahora fundamentadas en la palabra de Dios, habiendo discernido todas las cosas, habiendo establecido un plan de acción dirigido por la palabra de Dios, cómo yo debo someterme a las autoridades, en qué aspectos la palabra de Dios me da libertad para yo decir, no, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué aspectos yo voy a someterme y en qué aspectos yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres? Usted y yo tenemos que discernir los tiempos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. A usted y yo se nos ha dado un espíritu que no es un espíritu de cobardía. Amén. Es mi oración en esta mañana que el cuerpo de Cristo aquí en Iglesia Bautista Trinidad sea capaz de eso. Sea capaz de discernir las cosas que están ocurriendo y que podamos responder conforme a la palabra de Dios. Que podamos responder conforme a lo que ella establece para nuestras vidas, conforme al testimonio de un creyente sujeto a sus autoridades, pero sobre todas las cosas, sujetos a la libertad que nosotros podemos encontrar en su palabra. Sobre todas las cosas, sujetos a esa libertad. Nadie puede conculcar, nadie puede atar de manos
la libertad que el Señor nos ha dado por su palabra. Discernamos los tiempos, mi amada hermana. Hay mucha gente que no es capaz de hacerlo. Y usted y yo estamos aquí justamente para eso, para que podamos predicar a Cristo. Y las personas que no conocen a Cristo puedan también entender que todo lo que está ocurriendo no es fortuito, que el Señor Jesucristo viene. Y que si usted en esta mañana no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted bien puede tomar una decisión por Cristo. O usted puede seguir adelante sin discernir los tiempos. ¿Usted me entiende? Pero cada cosa tiene su consecuencia. Cada cosa tiene su consecuencia. De manera que es nuestra oración que la iglesia de Cristo, sobre todas las cosas, pueda tener un corazón entendido, un corazón dirigido por su palabra, para que podamos hacer la voluntad de Dios en medio de toda nuestra vida. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por ayudarnos, oh Dios del cielo, a estar apercibidos, oh Señor, a estar conscientes, a vivir vidas con un propósito específico en nuestra vida, que es el de glorificar tu nombre. Y lo haremos por medio de hacer tu voluntad en tu palabra. Pero cuando el cielo se llena de arreboles, oh Dios, y nosotros podemos ver las señales de los tiempos, somos instruidos por tu palabra, somos demandados por tu palabra a que podamos tomar acción en nuestras vidas, que podamos asumir posturas, que podamos defender la causa de Cristo, que podamos defender al cuerpo de Cristo, que podamos defender el evangelio de Cristo. Oh Dios y Padre, danos esa osadía, esa valentía, esa firmeza de carácter, esa verdad en nuestros corazones, activa, para que nosotros podamos ser verdaderos embajadores de Cristo aquí en esta tierra, oh Dios del cielo. Ayúdanos, fortalece nuestros corazones, fortalece nuestras mentes con el poder de tu palabra. Dirígenos, oh Señor. Y si hubiere, oh Dios del cielo, alguna persona que todavía carezca del discernimiento, no que no quiere, sino que no pueda entender, distinguir las cosas que están ocurriendo, oh Señor, con misericordia, con la misericordia que te caracteriza, tráele a la cruz. Tráele a la cruz de Cristo, que pueda entender, oh Dios del cielo, que por todas las cosas que estamos viendo, la venida de Cristo está cerca. Puede no ser mañana, puede no ser dentro de un año, puede no ser dentro de 20 años, puede aún no ser dentro de 100 años. No sabemos el día ni la hora, oh Dios del cielo. Pero lo que sí sabemos, oh Padre, es que se están levantando señales que atentan contra los fundamentos que tú nos has dado. Y ya esto es un claro indicio, oh Dios del cielo, de que la iniquidad va a continuar avanzando hasta el día de Cristo. En estos tiempos que estamos viviendo, oh Dios, danos gracia, danos valentía para levantarnos, oh Señor, con tu palabra en la mano y defender nuestros fundamentos. Pero pon convicción de pecado en aquellos que no tienen a Cristo, para que puedan entender los tiempos. Y de igual manera, oh Señor, puedan venir a la cruz de Cristo, puedan entregar su corazón a Cristo y puedan vivir vidas con propósitos para su gloria. Padre, que tu gloria sea exaltada en medio de nosotros. Dirígenos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Vamos a